En un pequeño pueblo rural, rodeado de frondosos bosques y campos verdes, vivía un hombre llamado Thomas. Thomas era un granjero solitario, conocido en el pueblo por su habilidad para el cultivo y la cría de ganado. Sin embargo, la suerte parecía no estar de su lado, ya que sus cosechas cada vez eran más escasas y su finca se volvía más inhóspita con el paso del tiempo. Desesperado por encontrar una solución, Thomas decidió adentrarse en el bosque en busca de una leyenda que había escuchado hablar, el duende de los cultivos. Según las historias, este duende tenía el poder de mejorar la producción de las cosechas, pero a cambio, exigía algo muy preciado. Después de una larga búsqueda, Thomas encontró al duende en una clara del bosque. Era pequeño y de aspecto travieso, con una sonrisa maliciosa en su rostro arrugado. El duende se presentó como Gimli y le propuso un trato a Thomas. Mejoraría sus cultivos, pero a cambio, se quedaría con el alma del granjero en el momento de su muerte. Aterrorizado, pero desesperado por salvar su granja, Thomas aceptó el contrato con el duende. A partir de ese momento, sus cosechas comenzaron a florecer y su granja prosperó como nunca antes. Thomas estaba complacido con el resultado, pero siempre vivía con el temor de la muerte y el destino de su alma. Años después, ya muy anciano, Thomas se dio cuenta de que el momento de su partida estaba cerca. Sabía que el duende vendría a cobrar su oferta y tomar su alma. Sin embargo, había acumulado una gran fortuna gracias a las generosas cosechas y decidió contratar a un abogado para intentar renegociar el contrato con el duende. El día de su muerte, Thomas y el duende se encontraron en la habitación de su casa. El abogado, un tanto escéptico, esperaba que el proceso de renegociación funcionara. Thomas presentó sus argumentos y propuso un nuevo trato: entregaría parte de su fortuna al duende a cambio de liberar su alma. El duende, intrigado por la oferta, aceptó y examinó los documentos legales. Después de una larga y tensa negociación, ambos llegaron a un acuerdo. Thomas cedería una porción de su fortuna al duende, quien a su vez liberaría su alma del contrato. La noche en que Thomas falleció, su alma abandonó su cuerpo en paz, libre de cualquier atadura con el duende. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, el pueblo comenzó a enfrentar una maldición de sequía y desgracias. Las cosechas se marchitaron y la desesperación se apoderó de los corazones de los habitantes. Pronto se descubrió que el duende, molesto por la renegociación del contrato, había lanzado una maldición sobre el pueblo entero. Thomas, en su deseo egoísta de salvar su alma, había provocado una calamidad aún peor para todos. El pueblo entero se unió en una misión para deshacer la maldición. Con ingenio y valentía, encontraron una forma de enfrentar al duende y exigirle que levantara la maldición. Tras una dura batalla, el duende fue derrotado y la paz regresó al pueblo. El contrato con el duende se convirtió en una advertencia macabra para todos los habitantes del pueblo: debes tener cuidado con las promesas que haces, ya que pueden tener un costo muy alto. A veces, las ganancias personales a corto plazo pueden provocar consecuencias desastrosas para toda una comunidad.